Bienvenidas y bienvenidos a Legado Verde, un espacio donde honramos las memorias vivas de quienes sembraron las primeras semillas de conservación en Bijagua. A través de sus historias queremos reconocer el camino recorrido y reflexionar sobre el legado que seguimos construyendo colectivamente. Este podcast, financiado por los fondos de Puntos Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, nace con el objetivo de escuchar las voces, recuerdos e inspiraciones de los pioneros y pioneras que dedicaron su vida a cuidar la montaña, el agua y la diversidad de este territorio. Hola, hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Verde. Yo soy Hazel Muñoz. Y mi nombre es Melanie Soto. Bueno, el Legado Verde de verdad es un espacio donde queremos dar voz a quienes con amor y esfuerzo han construido un futuro más sostenible para la comunidad de Bijagua. Y bueno, en este episodio nos acompaña Marlon Calderón. Marlon es un guía naturalista, me atrevo a decir que de los primeros que llegó a Bijagua y se formó en Bijagua también, yo creo. Correcto. Y bueno, tenemos el honor de tenerlo aquí hoy. Sí, muchas gracias Marlon por acompañarnos en este nuevo episodio. Y bueno, nos gusta siempre iniciar preguntando sobre quién es Marlon, ¿verdad? Cómo Marlon llega a Bijagua hace muchos años. Entonces, te escuchamos. Ok, bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pucha, eso se remonta al año 2003, cuando yo empecé en la carrera de turismo en Cartago. Yo soy de Cartago. Eh, Estudié en el CUC, que es el Colegio Universitario de Cartago. Inicié en el 2003 y, de hecho, en el 2003 hicimos una gira a la zona de Bijagua. Fue, bueno, épica en realidad porque en esa época era muy remoto el lugar. El atractivo que había solamente era el Parque Nacional. Hice una gira normal, vine 3 días y me regresé a la universidad. Y conforme pasaron los años en la universidad, había que hacer prácticas. Entonces ahí hice prácticas en Hotel de Ciudad, que no me gustó, en San José. Estuve un mes. Después me fui 2 veces a hacer prácticas a Papagayo, cuando era el boom de Papagayo, para trabajar en Four Seasons, en el Alegro, cosas así. Igual no me gustó la temática de un hotel grande, o sea, yo trabajé en todos los departamentos y cuando estuve en cocina, ver el desperdicio del agua, comida, cuando estuve, o sea, y aparte que en la área de recepción era muy difícil sobresalir. Y al final de la carrera hay que hacer una tesis o práctica supervisada. Y en ese momento hay una profesora mía que de hecho es amiga o era amiga en el momento de la persona encargada en Heliconias. Entonces, bueno, se llama Marielo Bonilla. Ella contactó a Donald, que era el amigo, y le pidió la posibilidad, porque yo le había comentado a ella que yo quería hacer una práctica que fuera funcional, que le ayudara a alguien, no hacer una práctica por hacerla y ya. Entonces ella me contactó con Donald Varela y tuve una reunión en San José de 30 minutos. Le dije la propuesta, hacer un estudio de mercado en esa época. De hecho, ese estudio de mercado está en la universidad. Era para ampliar de 6 habitaciones que habían a 4 más. Y así llegué por 2 meses y medio y prácticamente después de eso me quedé. Me ofreció trabajo y me quedé y así fue como llegué de Cartago a Bijagua. Claro, en el 2005 Bijagua era un pueblo pequeño, no sé cuánto era la población en esa época, pero había un súper, había un lugar con internet que era súper demasiado malo, en esa época era lo que había. Pero en resumen, así fue como llegué a esta zona acá, que me llegó, me gustó, me enamoró y Y la siguiente pregunta es con base a esto. ¿Qué puede decir usted que le enamoró de Bijagua? O sea, que usted dijo, bueno, llegué a este pueblito y esto me cautivó y me hizo querer quedarse. mira, de hecho es muy cómico porque me hicieron la despedida como 3 veces. O sea, despedida que no, ya no volvía más. La primera fue porque yo quería ser guía. Cuando yo llegué a Liconias habían 3 muchachos que eran guías, que era Donald Varela en ese entonces, Jorge Luis Soto y estaba Jesse y Cristian o Micha. Yo era administración nada más, pero me gustaba. Entonces, saqué el curso, digamos, logré entrar al curso de Lina, de guía naturalista. Entonces, igual, puse la renuncia a Liconias y me fui. Y llegué el lunes a San José y resulta que habían 3 filtros y supuestamente yo había pasado 2 y no uno. Entonces, habíamos 4 estudiantes de más en el curso. Ujú.
pues ya yo había renunciado y me dicen que no, que ya eran 28 y no pueden haber 32, que de hecho esos 4 quedaban afuera. Entonces de ahí salí, me quedé como 2 días, 3 días en la casa viendo a ver qué hacían y después llamé a Donald y le expliqué, Donald, mira, verás qué hacías, véngase. Entonces me volvió otra vez. Pero la parte que me enamoró a mí era que yo siempre quise trabajar cerca de la naturaleza, siempre, vamos, yo, no sé, tenía una afinidad con esa parte, con las zonas rurales cuando me iba con mi papá, que mi papá trabajaba en transportes y a veces iba en la zona sur o la zona norte o la costanera. Me gustaba mucho ese acercamiento con esas comunidades y yo no me gustaba la ciudad y aparte no quería trabajar en una oficina. Entonces eh, volví otra vez a Liconias y entonces en ese momento el compañero que estaba ahí, encargado, me dijo igual, véngase, quédese. Y salió una oportunidad, de hecho, bueno, 2 oportunidades. Una era ir a Canadá en un intercambio, pero tenía que quedarme más tiempo ahí. Y después siempre logré matricular el curso de guías, pero en el año siguiente, pero ya yo pagándolo, digamos, en ese momento estaba lo que era el envío, ¿verdad? Y, eh, y aparte también me sirvió porque yo quería tener un grado más académico en la parte de la universidad. Entonces, el 2007 me regresé a San José de Cartago para estudiar guía naturalista y a la vez sacar un bachiller en gestión de turismo sostenible. Pero ya estaba esa espinita de Dijagua. O sea, ya mi mamá me decía, Marlo, pero ¿por qué no busca otro trabajo aquí en San José o otro lugar? Le digo, no, no, es que no. Y no era la parte económica en ese momento, sino que era más como el ambiente laboral que había en ese lugar, para la belleza escénica y todo lo que habíamos alrededor de Liconias. Ujú, qué chiva. Bueno, le voy a hacer una pregunta más personal, curiosa. La cara, la reacción. No, pero no, todo tranquilo. Ok. Bueno, usted como guía, ¿verdad? Y todos los guías en general, cuando está en el bosque, aprendes de todo, ¿verdad? De todo un poquito. Mamíferos, plantas, hongos. Entonces, de todo eso que se ve en un tour naturalista que se ve muchísimas cosas, ¿qué es lo que más lo amarlo? De todos ese conjunto de cosas que embellecen el paisaje. Si vieras que esa pregunta me lo hacen mucho los clientes, que cuál es su animal favorito o su tour favorito, para mí es difícil porque el detalle es que cuando yo empecé a ser guía, no teníamos opción a escoger qué queríamos hacer o qué afinidad. O sea, no es como ahora que quiero hacer pajareros, voy a trabajar solamente con pájaros o con reptiles o con ranas. Hace 15 años no había opción de escoger, era lo que había. Entonces, pues obviamente el bosque lluvioso sí me llenó. O sea, yo quiero trabajar en bosque lluvioso porque había visitado otras zonas y es donde hay más biodiversidad. Y aparte, toda la área de plantas y orquídeas y bromelias y epífitas que me encanta. Entonces, digamos, en general, no tengo una especialidad como tal. Soy muy general y en realidad, y en general hablo de todo porque si usted busca ahorita un guía que sea pajarero, que le haga un tubing, una cabalgata, en uno solo no hay. Ujú, O sea, hay guías pajareros, pero usted no los mete al agua. No te hacen un rafting, no te hacen un tubing, menos un mountain bike, una nocturna. O sea, yo en un día puedo hacer un pajareo en la mañana, un tubing en la tarde, una nocturna en Tupper Valley, por ejemplo. Inclusive, gracias a Dios y al trabajo, tengo la facilidad de manejar 2 idiomas, entonces también es eso. Entonces, como yo no tuve opción de escoger, yo tuve que aprender lo que había. Y eso es lo que me ha hecho a mí tal vez un poco más versátil que los demás, porque los guías de las nuevas generaciones, ellos no se la complican. Van al lugar a trabajar perezosos y guían todos los días en perezosos. O yo tengo guías en Río Celeste que solo hacen Río Celeste y no les gusta que los mande a hacer Caño Negro, Puentes Colgantes o un hike al Tenorio. Entonces, digamos, me gusta la naturaleza, me gusta la parte de interpretación ambiental, que es la parte que me encanta, y me encanta guiar de una forma que la gente aprenda. No es para decir, yo no sé nombres científicos y lo reconozco, yo como guía debería saber más, pero no lo sé, porque eso se lo dejo más como la parte de los biólogos. Yo me encargo de que la gente vea un bosque y yo le transmito todo lo que hay en el bosque de una forma interesante, amena y atractiva para que cuando regresen a sus países recuerden esos detalles de relaciones simbióticas y todo eso,
porque no se van a acordar de la familia ni los nombres científicos. Claro, que viene desde este enfoque de la educación que vos recordás más cómo te hace sentir algo Correcto. que algo pues meramente más como informativo, ¿verdad? Claro, toda esta parte sensorial de cómo la gente percibe el bosque y aquí meramente el bosque húmedo tropical que está bastante salvaje. Pues sí. Marlon, y bueno, cambiando un poco, manteniéndonos en el tema, pero cambiamos algo. Pero, Este, con relación al turismo, ¿cómo usted ha visto la evolución del turismo? Porque en ese entonces, bueno, usted comentaba que llegó, ¿verdad?, el proyecto de Liconias y el Liconias fue uno de los primeros proyectos acá en introducir el turismo. Y bueno, desde ese momento ha empezado a cambiar todo. Yo creo que todos los años va cambiando, ¿verdad? Evolucionando esa parte del turismo. Entonces, quería preguntarte esto, de cómo es desde, obviamente, el inicio hasta el momento, cómo ha cambiado eso. ¿O ha sido para bien, ha sido para mal? ¿Cómo se está manejando según su punto de vista? pues mira, nosotros, bueno, de hecho había gente más pionera que mí. Obviamente yo vine a ayudar a ellos en la parte administrativa, inclusive y un poquito más de formación, que era lo que yo traía. Pero yo nunca intenté ponerme como encima de ellos porque la experiencia de ellos, obviamente, pues muy importante en el momento. Sí, Bijagua, vamos, si hablamos de 20 años, que es lo que yo tengo conocimiento, de 2003, 2005 a 2025, ha cambiado, no solo Bijagua, sino toda la zona en realidad. Eh, yo podría decir que ha cambiado para bien en la parte económica, ¿verdad? Porque ya no hay una dependencia de la agricultura y ganadería que había hace 20, 30 años, o que nuestros agricultores en esas épocas sufrían mucho con las lluvias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el bosque lluvioso, por así decirlo, Ujú. no hay una afectación, ¿verdad?, a la economía. Eh, sí, en la parte, digamos, de hecho hoy tuve una llamada y casi, digamos, al mes tengo 2, 3 llamadas. Hey, Marlon, miras que tengo esta idea de negocio. Marlon, miras que tengo esto. Yo nunca le he dicho a un bijagüeño, no, no lo haga. Yo le digo, hágalo, pero asesórese. Busque información. ¿Por qué? Porque cambiar la mentalidad de agricultor a trabajar en turismo no es tan fácil como nada más cambio esto, cambio la parcela y me meto en perezosos como ahora la moda, ¿verdad? Y ya, es todo un proceso de educación, de buenas prácticas, la parte ética que a veces, ¿verdad? No es lo mismo la ética que tenga un señor agricultor o ganadero que hace quemas para quemar plástico X, que lo ha hecho normal toda su vida y de repente se mete en turismo, entonces hay cosas prácticas que tiene que dejar de hacer para hacer otras que sean más sostenibles o acordes a la economía que está, porque vamos, turismo es esto, o sea, no, y además yo hablo no de turismo, ecoturismo es lo que se da en Costa Rica y en Bijagua. Entonces la economía ha crecido, podemos ver que ahora ya casi no hay personas que trabajen en construcción, sino que todas las personas ahora son guías, ¿verdad? Y yo no tengo problema en eso, porque todos empezamos informal. Hasta yo hace muchos años fui guía informal, pero es capacitarse, saberse meter en esto, ¿verdad? Aprender idiomas, inclusive la parte de actualización en uso de herramientas, ¿verdad? De lado usar Merlin, usar Ever, cosas así, pero la economía pienso que sí ha crecido a raíz de eso, y no solo en Bijagua, porque vamos, yo que trabajo en la zona de Río Celeste y que hago tubing en Río Celeste, o sea, todos los chiquillos de la zona de Río Celeste, el pueblo como tal, después de 15 años hacen tubing. Se ganan 10,000, 12,000 colones en 1 hora y media. Ahora ya, de hecho, nadie trabaja en campo. Entonces, a nivel ecoturismo, había un impacto positivo. Lo que pasa es que vamos a lo mismo, si la gente no se prepara o las personas no se preparan, hay ciertas cosas, ¿verdad?, que dañan o que ellos no lo ven que están haciendo mal, pero sí están haciendo mal porque no tienen el conocimiento para saber qué es bueno y qué es malo en la parte de turismo. Pero a nivel de razón, de resumen, pienso que en los últimos 20 años ha cambiado la economía para bien, así como lo ha hecho Costa Rica, ¿verdad? No solo en Bijagua, sino es que es un tema a nivel país. ¿Verdad? Que hace 20 años había turismo, pero hoy en día el ecoturismo se maneja por todo lugar. Claro. Bueno, a mí me gustaría saber, ¿verdad? Vos decís que llegaste aquí más o menos a 2003, 2005. Para ese entonces yo posiblemente tenía 3, 5 añitos.
Em, y obviamente no me acuerdo tanto, pero sí recuerdo y creo que yo tengo como mucha nostalgia tal vez de que cuando yo crecía se sentía un poquito más ese sentimiento de comunidad, ¿verdad? El concepto en sí de comunidad, de que todo el mundo se conozca, todo el mundo se respete, todo el mundo se ayude entre sí. Entonces, tal vez vos que has visto más de cerca, tengan un recuerdo tal vez más, no sé, cercano a ese cambio que ha habido desde que llegaste en esos años hasta ahorita. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has sentido? Y si crees que de alguna manera el turismo ha influenciado en eso. Pues obviamente sí, el turismo ha influenciado que la economía crezca y eso hace que, primero, que tengamos más personas, ¿verdad? Tenemos los bijagüeños como tales y las personas que se enamoran de Bijagua o que vienen a trabajar a Bijagua. Entonces, es muy irónico porque, digamos, esa misma percepción que ustedes tienen, pero yo la puedo pasar a escalas grandes, vamos, la persona que viene del GAM o de San José, o sea, realmente sí, nosotros, Bijagua todavía para mí es pueblo. Ujú, claro. Yo sí perdí eso, vamos, donde yo era originario, ya no, eso es ciudad, nadie se conoce, los vecinos no se hablan, todo el mundo sale a trabajar y regresa a trabajar y punto, ¿verdad? Bijagua a mí me enamoró en esos años porque sí, era pueblo, la gente toda convivía, había muchas organizaciones, cuando yo vine había de todo, asociaciones, cooperativas y todo eso, que en cierta parte se unían para generar economía o ver cómo crecer, porque, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a las primeras ferias de turismo, ni siquiera estábamos en el mapa. Y teníamos que, yo más de una vez en una feria tuve que decir que Bijagua estaba en Guanacaste, porque si yo decía Upala, No ya no, conocían. no, 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 y lo veían mal. Sí, claro. ¿Dónde están ustedes, digamos, cuando estamos todos los proyectos de hospedaje? Por Guanacaste. Ah, en serio, qué bonito. Y Río Celeste sí se entra por allá, pero si yo decía Upala, ¿verdad? Claro. Inclusive cuando yo estaba con compañeros, estamos estudiando y ya yo me vine para él y me dice, pero ¿por qué usted se va a ir a Upala? ¿Qué hay allá? No hay nada. Entonces, no, ya Río Celeste, pues no es el fuerte que hoy en día todos conocen y todo costarricense tiene casi que la obligación de venir a conocerlo. Pero, digamos, la parte de pueblo, pues obviamente sí se ha perdido en el sentido de que hace 20 años era muy rural, ¿verdad? Cada día o cada mes tenemos gente nueva viviendo en Bijagua que no conocemos ya, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que esas personas no hay una identidad por el Claro. pueblo como tal, entonces no hay una afinidad por ser parte de una asociación de desarrollo, por parte de la SADA, por parte de esto, del otro, sino que ya es más una mentalidad de ciudad que es trabajo, me gano mi dinero y no me importa que si hay huecos ahí, que si hay basura. Entonces, esa parte sí me duele, porque cuando yo vine a Bijagua era un pueblo que se unía por muchas cosas. Muchas veces, muchas veces nos reunimos, por ejemplo, si en Río Celeste, el Parque Nacional, algo estaba mal, veníamos los del pueblo y arreglábamos las cosas o le ayudábamos a Vilmar en esa época o a las personas a... Ya hoy en día no, hoy en día hay un hueco enfrente de la casa y estamos esperando que el gobierno lo arregle. Y en los pueblos no era así, en los pueblos la gente se unían para buscar una solución en común porque era de manos a hacer. Yo todavía trato de hacer eso, pero a veces es muy difícil porque ya la gente tiene la mentalidad de echarle la culpa al gobierno y en realidad uno debería siempre de estar haciendo cosas si están al alcance. Ujú. Eso hablábamos, bueno, en uno de los episodios de Legado, justamente, que una de las soluciones, ¿verdad? A los problemas, de una vez pensamos en el Estado, que qué podemos hacer para mejorar la conservación, o qué podemos hacer para mejorar el pueblo, y de una vez es que el Estado tiene, ¿verdad?, que hacer. Pero en realidad usted acaba de mencionar algo, Marlon, y es que nosotros como pueblo, como bijagüeños, tenemos que tomar acciones, ¿verdad? Y es la parte de comunidad, de unión, de eso. Entonces, a usted, ¿qué le parece, digamos, cuáles son como esas medidas o lo que tenemos que hacer nosotros como bijagüeños para poder como seguir en esto, ¿me entiende? Hablando un poco de conservación, un poco de mantener la esencia como bijagüeños, de que, de eso, de que lleguen personas y que no perdamos como de que, mira, yo no conozco a mi vecino y me pasa, digamos, yo ahorita tengo un vecino que no conozco porque son personas que tal vez no se relacionan y diga uno como ir a meterse ahí, ¿verdad? Tampoco, pero, pero entonces, ¿qué podemos hacer como bijagüeños para
mantener siempre esa esencia en absolutamente todo, no solamente la parte cultural, sino la parte de conservación, la parte de que somos un pueblo unido, de que, bueno, si fulanito necesita algo, que si la carretera del jardín está mala, ¿por qué no hacer algo nosotros, verdad? Mira, esto lo acaba de mencionar y es algo, ok, ¿cómo se comportaba la gente pueblo? Bueno, eh, su familia fue pionera en esta zona, en lo que aparte de turismo, ¿verdad? Y son gente que ha trabajado toda la vida en agricultura, ganadería, etcétera. Pero es eso, si usted tiene un vecino nuevo, ¿quién es la viejagüeña? ¿Usted o él? Sí. Usted. Entonces, cordialmente, uno le lleva una racima de plátanos o de bananos y le dice, oye, muy buena, mi nombre es Melanie, vea, mucho gusto. Si usted ocupa algo, yo sé que tal vez usted viene nuevo. Entonces, porque esa persona nueva no sabe cómo es. Entonces dice, hey, si no me saludan, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre he dicho que el 20% de la población mueve el 80%, siempre. Entonces, si aquí vemos 5 personas y si uno intenta ir a hablar con alguien que está allá, ya rompe. Entonces, digamos que no todos tienen esa facilidad, ¿verdad? Pero sí, si no queremos perder eso, entonces nuestra generación o las que vienen, porque es más difícil. Inclusive, digamos, yo estoy en una generación ahí que a veces yo no quisiera tener tantas cosas tecnológicas, pero tengo que tenerlas, ¿verdad? Pero yo soy más de ir a hablar, más de saludar y cosas así. Tal vez en el día a día de uno a veces se le complica, ¿verdad? Porque es que, por ejemplo, es que las personas antes tenían tiempo Sí. para ir a tomarse un café, para, ¿verdad? Y a veces yo el tiempo es limitado. Pero el asunto es que tenemos que ver los problemas como un común. Que si hay, por ejemplo, si hay basura en el parquecito Carlos Vargas o en Altamira, eso me afecta a mí. Yo, vamos, dentro de mis posibilidades o trato, y más que todo el tiempo, como les digo, es hacer algo. O sea, sacar una tarde, ir a recolectar la basura o ver, un día fui, por ejemplo, a Carlos Vargas, digo, pero ¿por qué no la gente no recicla? Bueno, porque no hay un lugar. O sea, yo no puedo andar predicando, ¿verdad? Y dándome por el pecho que soy ambientalista cuando paso por todos los días por Carlos Vargas y nada me cuesta sacar un presupuesto, poner un par de basureros o de contenedores para reciclar. Eso es hacer. Y vamos, yo lo veo como hacer patria. Independientemente sea en Bijagua, sea en Manuel Antonio, Cartago, Poa, San José, eso es hacer patria. Y de hecho, o sea, yo no tengo nada contra el sistema educativo de Costa Rica, pero ¿por qué no enseñarles a los chicos a hacer patria? ¿Ah? Claro. ¿Qué tan importante, digamos? Yo no me acuerdo cuántos cienes me saqué en matemáticas o no, pero si me hubieran enseñado más valores o más esa parte de conciencia ambiental, sostenibilidad, que por ahí seguro, no sé en qué momento, me llegó, algo vi en la naturaleza que dije, yo quiero eso. Pero entonces, es más importante esas formas, estas cosas, ir a dar una charla. Vea, si usted va a dar una charla a cualquier escuela, yo tengo un ejemplo. Yo fui bueno, cuando ustedes estaba en la escuela, yo daba charlas. Y fui varias veces ahí con heliconias o copejú y cosas así. Yo me acuerdo. Y hace como 7 años apareció un chiquillo, Ismael se llama, por cierto. Marlon, dice, yo quiero ser guía, algún día quiero ser como usted. Y él estaba saliendo de la escuela, colegio. Y súper motivado, súper motivado. A los 2 años yo lo vi que andaba con binóculos. Marlon, yo, bueno, siga pulseando las tuyas y aprenda. Él llegó a ser guía mío, ¿verdad? Pero él me dio en una charla que yo hice hace 15 años o no sé cuánto. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que cuenta. Si vos vas a un lugar y hay 20 personas y de las 20 uno se interesa en la parte ambiental, entonces ya vale. Ya esa charla con todo el presupuesto del tiempo suyo. Entonces, y cansa porque nadie te paga por dar una charla. Y no hay que verlo en la parte monetaria, más que todo como en la parte de satisfacción y cumplimiento con la patria. O sea, Costa Rica nos da esto, o sea, alguien antes que mí trabajó para tener esto. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es hacer algo para que los futuros también tengan cosas, ¿verdad? Muy inspirador, nos salió muy inspirador, don Sí. Marlon. Muy interesante. Y bueno, ahora, bueno, Marlon es un líder comunitario, ¿verdad? Como lo hemos estado mencionando, pero más que nada quería ahorita como recalcar la parte del líder comunitario en conservación, Marlon. Y entonces,
quiero que nos cuentes un poquito cuál fue este paso, el primer paso que usted tuvo dentro de la conservación, porque sí es cierto, ser guía es parte de conservar y todo, pero hay cosas que tal vez son un poquito diferentes, ¿verdad? De la parte de conservación. Entonces, en algún momento, Marlon llegó a Bijagua y lo enamoró Bijagua y todo, y tuvo esos acercamientos. O sea, la educación ambiental es súper importante, ¿verdad? Pero, no sé, cuéntanos qué fue esa parte de que el primer paso que usted dijo, bueno, sí, yo tengo que apoyar la conservación. O si fue antes de llegar a Bijagua incluso. Mire, yo no sé si en mi subconsciente hay alguna información con respecto a eso, porque mi papá siempre ha tenido camiones de transporte. Entonces, yo sí me acuerdo que él llegaba a la casa con el camión lleno de tucas, ¿verdad? Tucas de árboles, que venía limón, zona sur o no sé. Entonces yo me enojaba con él porque yo decía que él cortaba los árboles, ¿verdad? Imagínense. Eh, de hecho, algo muy interesante, y se lo voy a sacar ahora además. Mi papá estuvo en Bijagua en el 88 sacando madera. Él sacó, bueno, él compraba la madera a los parceleros. O sea, él me decía, papi, o sea, yo la compro a los parceleros que ya la tienen ahí y yo nada más la traigo de Bijagua a Upala, pues a Cartago. Pues resulta que él compró y sacó madera de donde yo vivo hoy en día, del asentamiento Carlos Vargas. Y de hecho hay una historia curiosa porque eh, uno de los líderes comunales en esa época eran personas que trabajan en Heliconias. Y mi papá me contó un día la historia que él vino con mi hermano, por cierto, nada más era para llevarse el camión, que estaba ya cargado, y duró como 8 días porque no paraba de llover en Bijagua y no pudo salir. Entonces había un señor, un hogareño, se llamaba Marcos Cundano, que le dio una troja para dormir 5 o 6 días, que es por donde yo vivo. Y cuando ya él pudo bajar con la carga, que me imagino que es el camino que conocemos de Liconias hacia Bijagua, lo estaban esperando una gente del pueblo con palos y todo, porque de ahí se está llevando la madera por otro lado. Y dentro de esas personas estaba varios miembros en esa época, lo que se conocía como Avipa, que era Marvin, que le hicimos Gavilán, Lidia y Elizabeth. Y Elizabeth, cuando mi papá estaba contando la historia, él dice, usted fue el que bajó con ese camión ahí cargado de madera. Y entonces mi papá decía, y usted fue la que nos estaba dando garrotazos ahí, no sé qué. Entonces muy interesante porque mi papá sacó madera donde yo después con un programa de Copejubi sembramos más de 12,000 árboles. Entonces digamos que yo taché un poquito ahí digamos, lo que él hizo en su tiempo, pero eran economías. Entonces hoy en día yo vivo ahí, he sembrado árboles y de hecho, por ejemplo, del 2007 al 2012, un proyecto. Más, yo pienso que bueno, ya yo venía con eso y cuando me uní con Donald, que Donald también, Donald Varela, una persona muy inspiradora en la parte de conservación, ¿verdad? Y de hecho él tuvo su regalo, que fue encontrar una ranita, una nueva especie, pero fue un proceso de 20, 30 años. Eh, con este programa de Copejubi sembramos más de 15,000 árboles y era sembrarlos y cuidarlos. Y eso era bueno, no, o sea, era apenas para los costos. De hecho, vamos, era un programa que no tenía fundamento porque económicamente no era viable, pero eso lo mantuvimos como por 5 años, 7 años. Y muy curiosamente, todos esos lugares que yo tuve que rogarle a los dueños, rogarle, vean, nos da esta área. Es más, no era que me la daban a mí, era de ellos, pero para sembrar árboles, un ejemplo claro es un lugar que es hoy en día para observación de perezosos, que se llama Spring Paradise. Yo tuve que ir ahí y tuve que rogarle a la gente que me dieran permiso para sembrar más árboles en una naciente, porque ellos tenían ganadería y era pasto de corta y yo logré, después de reuniones, después de ir a San José a hablar con los dueños, que nos dejaran sembrar un poquito más. Hoy en día, todos esos árboles que sembramos, Copejubi es donde ellos hacen turismo. Ese es un ejemplo y hay otros ejemplos por ahí. Hoy en día, por ejemplo, el bosque donde tengo un sendero, se sembró con Copejubi y hay monos perezosos, ocelote, aves. Entonces, vamos, yo le digo a la gente, ¿cuándo es la mejor época para sembrar un árbol? Hace 20 años, ¿verdad? Porque lo queremos ver ya grande. Sí. Entonces, muy interesante, cuando yo voy con clientes a esa propiedad y yo les digo, yo sembré estos árboles, ellos dicen, ves que sí se puede, porque, claro,
obviamente ya pasaron 15 años y ya los árboles tienen una altura, obviamente bastante altos, grandes y todo. Pero el asunto fue que, sigamos, yo al llegar con ganas de trabajar, más que todo era eso, y con ganas de hacer, y casi que no importaba si uno ganaba bien o mal, porque en esa época de ahí era para comer. eh, Hubo un grupo de jóvenes, éramos como 15 jóvenes, ¿verdad? Con sus diferentes perfiles y diferentes carreras, algunos, que por 5 o 6 años estuvimos sembrando árboles. Eh, Hoy en día nadie se acuerda de eso, pero sí fue así. Y digamos, a mí la satisfacción que tengo es ver que hay toda una vida silvestre en áreas que nosotros sembramos árboles, ¿verdad? Entonces, esa parte sí es bien bonito rescatarlo, por lo menos que quede documentado, ¿verdad? Que se hizo, porque hoy en día creo que nadie, de los guías nuevos, nadie sabe. Nada más se ven beneficiados de ir a ver perezosos, pero no saben quién sembró esos árboles. Claro, Y claro. fueron personas, ¿verdad? Que sin una razón de ambición lo hicimos y hoy en día pues están ahí esos bosques. Eh, entonces yo creo que Bijagua me permitió a mí esa parte, ¿verdad? Ya después obviamente, y yo relacionaba la parte de turismo con esa parte porque digamos, la parte ambiental no había forma de generar ingresos, ¿verdad? Entonces por ahí de hecho la cooperativa se cerró en el sentido de que ya éramos más grandes y ya ocupábamos pagar más cosas, entonces cada uno empezó a agarrar por su lado, pero por lo menos se hizo y se dejó un legado que nadie, ahí están esos árboles y ya nadie los puede cortar. Qué bonito porque Justamente. es justamente lo que queremos lograr con este podcast, ¿verdad? Poder grabar estas voces que dieron pasos enormes, Marion, hace muchos años, ¿verdad? Y que gracias a Dios usted llegó aquí también y pues hoy en día Marlon es una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Tal vez en ese momento estábamos todos chiquitines, pero ya crecimos y ya, bueno, podemos agradecerle en persona por todo eso. Y no, y en realidad este proyecto nació justamente para esto, ¿verdad? Para poder dar voz a todas esas personas que, como usted, Marlon, hicieron muchas cosas y que necesitamos que la gente sepa, digamos, de que sepan que hubieron pasos en aquellos años enormes y que tal vez en ese momento no eran como importantes para la gente, llamémoslo así, como que, bueno, no, están sembrando árboles, no importa. Y hoy en día uno dice, bueno, esos árboles de 20 años ya son bosques y ya tenemos muchos animales gracias a esto. Y digamos, si yo recuerdo, igual cuando Hazel y yo estábamos pequeñiñas, de muchos programas que Marlon estuvo Sí. trabajando con, se me va el nombre de la cooperativa, Copejuy, Copejuy. con Copejuy, y varios de mis tíos estuvieron ahí, ¿verdad? Henry que estuvo también con Marlon. Y bueno, ahora verlos que están todos involucrados con la parte del turismo y un turismo que desde mi punto de vista es sano, ¿verdad? Donde siempre se marca mucho esa ética de un turismo pues importante para la zona. Y recuerdo ahorita, se me venía a la memoria todos los campamentos. Yo no sé si tú recuerdas, fijo, sí, pero los campamentos que nosotros participábamos antes, los campamentos verde que se organizaba con heliconias, los voluntariados de las personas, ¿verdad? Que venían y que vinieron un montón, porque hoy en día yo conozco a varias personas que vinieron en ese entonces con Marlon y que hoy me dicen como, mira, si yo estuve aquí en aquel tiempo en Bijagua con Marlon cuando los traía el colegio, ¿verdad? Y las universidades y así. Y muchos de esos están trabajando también. No, tal vez no viven acá, pero traen personas acá en sus labores y todo. Entonces, qué bonito, qué bonito. Sí, de hecho yo creo que mi primer recuerdo de Marlon es justamente cuando tenía 9 años, que fue mi primer campamento Sí, verde. campamento Sí, verde. creo que se llama. Ajá. Y ahí curiosidad, y fue donde yo me enamoré de los árboles, sí. Ajá. Y decidí estudiar ingeniería forestal. Yo creo que eso fue como el hito y me parece muy, muy interesante lo que mencionaba Marlon también porque justamente cuando empezó la idea de este podcast era hacer eso, como darle nombre y apellido a personas que han trabajado en recuperar el paisaje y que hoy en día, como vos decías, mucha gente saca provecho de eso y asumen que ahí estuvo siempre, ¿verdad? Que hay mucha gente que viene a trabajar aquí, que trabaja en conservación, pero bueno, es que la conservación empezó cuando ustedes empezaron a trabajar. No empezó hace 5 años, no empezó hace 7 años. Empezó con Sí. ustedes en el 2013, en el 97 con Don Milmar. Ahí realmente empezó la conservación. Y bueno, como
tal vez ahí guiando otra preguntilla, bueno, que vos mencionabas, ¿verdad? Que parte también de que esto siga es que nosotras como vijagüeños, tomemos esta responsabilidad también de adoptar a la gente que viene, pero yo creo que una cosa que yo admiro mucho de vos es que aunque vos no eres vijagüeño de cepa, por así decirlo, tuviste esa apertura con la comunidad, porque yo creo que esa tal vez es la gran diferencia de mucha gente que llega ahora, ¿no? Como que vienes escapando de la ciudad, pero al final replicas lo que hay en la ciudad, ¿no? Sí, Si vienes de San José, porque te llama la atención lo verde, el paisaje, la naturaleza, pero venís y construís una tapia de cemento sí. y alteras el paisaje, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿usted qué nos diría? ¿Cómo combatimos eso? Mira, es que eso es el punto, digamos, de que, y lo acabas de decir, ok, si hay gente que viene, o sea, tenemos ahora más personas de Guanacaste, inclusive extranjeros, ¿verdad? Pero, ¿por qué no darle como, o sea, yo sé que uno no puede obligar a nadie, Ujú, ¿verdad? Pero, ¿por qué el bijagüeño no hacer un perfil del bijagüeño, claro. ¿verdad? Ujú, Cercas vivas, lindísimo, ¿verdad? Jardines lindos. eh, Porque hay gente que hace las cosas por ignorancia, no porque no lo quiere hacer, ujú, ¿verdad? Si usted le dice a una persona de San José, no, me vea, hacerte un jardín de colibrí, es como un jardín de colibrí, sí, sembrate esta planta y vas a ver la actividad que vas a tener y entonces esa ventana que tienes en el cuarto, la sala, afuera les haces todo un jardín de una planta, por ejemplo, cola de zorro, que es todo popular por todo lado. Él no sabe eso, ujú, pero eso va a hacer que ya la casa no sea concreto y todo de cemento, ¿verdad? O solo pasto, sino que crear esa necesidad. Entonces, es una forma de concientizar, siempre y cuando, obviamente, con el ejemplo. Más bien, yo el problema fue que dejé crecer tantos árboles que ahora mi casa está ahí, ¿verdad? Entonces, tengo que ver qué hago ahorita, porque ahí, si le cae una rama, sí. estoy bien en problemas. Ajá. Pero vamos, o sea, yo soy muy bendecido en esa parte y es un proceso de muchos años. Yo sé que es abrir la puerta de mi casa y encontrar un perezoso durmiendo a 5 metros, ¿verdad? Ujú, O que me llegue la anta ahí a frente de la terraza de mi casa. Pero eso, cuando yo compré, era pasto, ujú, ¿verdad? ujú, Inclusive la primera vez que yo empecé a sembrar árboles con un vecino que tengo, de hecho, por ahí anduvo, creo que aquí, Sandoval, él se enojó porque yo sembré árboles o dejé crecer las cercas vivas y él me decía que no, que le iba a tapar la sombra al pasto y que no sé qué. Y yo seguí sembrando árboles, sembrando árboles. Hoy en día él ya me replica lo que yo hice. Somos vecinos, ya él dejó de crecer, ya sacó las vacas y todo eso. Pero él, o sea, obviamente pues pasa muchos años que no tenés un ingreso económico por nada. Pueden claro. pasar 10 15 años que no hay ingreso. Verá, un ejemplo claro de perseverancia, por ejemplo, es igual, vuelvo a mencionar a Donald, es como el Valle del Tapir. Ujú, Yo conocí el Valle del Tapir cuando era pasto, cuando era nada, y cuando empezó a sembrar, a hacer senderos, a sembrar, pasaron 10 años que no había ningún ingreso. Y él, de otros lugares, tenía que ver cómo pagaba ese mantenimiento, que es muy alto, que lo diga Liet, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Y hoy en día, ver un proyecto como el Valle del Tapir, yo, vamos, y se lo comenté un de estos a Donald, yo me siento tan, no sé, vamos, orgulloso de él, porque, vamos, yo hago muchos tours ahí, ujú, y ver familias de 15 personas, o 5 10 o 20 personas, viendo una danta, comiendo guayabas tranquilamente, eso no es de la noche a la mañana. claro, Eso es un claro. proceso de 15 20 años de nuestro comportamiento, del cambio. Yo me acuerdo, en esas épocas, yo me acuerdo haber ido con el muchacho que estaba en mantenimiento de Liconias a ir a enfrentar cazadores. Mm, 2 veces fui con mi amigo Henry a ir a enfrentar cazadores para que salieran de ahí. ujú, Hoy en día ya eso es impensable que pueda pasar, pero nosotros sí lo vivimos, ¿verdad? Y más de una vez y un cazador con una arma, ¿verdad? Digamos, yo lo viví varias veces y ya hoy en día la gente obviamente es más fácil, ¿verdad? Pero es que atrás de nosotros ha venido una gente también que ha estado ahí. Y es que yo lo veo así, o sea, yo recibí algo y yo tengo que hacer más para dejarlo mejor.
porque hubo gente que gracias a esas personas tuvimos, por ejemplo, la gente que, digamos, el proyecto Heliconias, que los primeros pioneros, cuando ya dijeron, no, cambiemos. Yo no sé si ustedes saben la historia de este lugar, pero Heliconias fue el primer lugar en Costa Rica que las tierras del INDER pasaron en conservación. Primer proyecto piloto de Costa Rica. ¿Por qué? Porque el INDER era agricultura. Y estamos hablando que en los 80, 90 era agricultura. Usted podía tener 20 ceibas ahí que si está para agricultura se corta, Ujú. ¿verdad? Y Heliconia cambió la temática en los papeles para pasar a conservación fue todo un dilema, ¿verdad? Entonces, esa gente que hizo eso, digamos, a mí me inspiró en esa parte, por así decirlo, y yo nada más seguí la secuencia de cosas nuevas a hacer, como así espero que otra gente que viene atrás mío empiecen a trabajar y hacer cosas avanzadas, porque es que yo soy de ensuciarse las manos. O sea, es que en serio, podemos hablar, hacer TikToks, hacer videos, pero nada hacemos, si no hacemos nada en las prácticas como tal, digamos, usted puede ir a juntar basura a Carlos Vargas, ahí al parquecito, y alguien tal vez, alguna persona te va a ver, y de eso lo motivas para que la próxima vez pueda ser él. Entonces esa es la parte, digamos, que en conservación de uno trata o me ha inspirado a mí en esa área para seguir haciendo, digamos, y he tenido personas inspiradoras también Ujú. que siguen trabajando en esa área, entonces de ahí uno tiene el compromiso social de hacerlo, ¿verdad? Claro. Bueno, y es sumamente interesante porque a mí me gusta verlo de esta manera, ¿verdad? La realidad actual de Bijagua, para mí, ahí lo podemos discutir. Y es que, para mí actualmente Bijagua vive de la vida silvestre. El turismo es una consecuencia pero es que el turismo que hay en esta zona es de vida silvestre. Si la vida silvestre no está, no hay turismo, No hay ¿verdad? Eso turismo. es O claro. sea, ¿cuántas personas Claro. creen ustedes que vienen a Bijagua a observar perezosos por día? ¿Mm? Buena Yo pregunta. te pido un número. Al día, Al día. 2000. Wow. De temporada alta. Tal vez sí. En temporada alta, 2000. ¿Cuánto? En promedio de unas Es que, vamos, 800. yo no sé, digamos, alguien debería de nada más quedarse apuntando las bucetas que entran por día. En Sí. temporada alta pueden entrar 300 bucetas. Ajá. Ok. De esas 300 bucetas, hay unos que vienen con 4, con 5, otros con 20. ¿Cuánto genera eso? A Bijagua, estamos hablando que puede generar $10,000 por día, si no es que más. Bueno, Solamente sí. perezosos. Ujú. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Que no es recíproco con la comunidad. Ujú. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que reciben esa cantidad. Pero si esos proyectos dedicaran un 1% de eso a sostenibilidad, hoy tuviéramos todo un programa de reciclaje, Ujú. tuviéramos los parquecitos increíblemente bellísimos, tuviéramos inclusive hasta un rótulo que diga Bijagua, que no lo tenemos, yo no entiendo por qué, es increíble. Uno va a otras comunidades pequeñas y usted ve, la economía de Bijagua es fuerte, es fuerte. Yo he ido a comunidades pequeñas que lo que tienen en un momento dado son 10 carros en la comunidad y usted las ve organizadas. No sé qué está pasando en Bijagua en los últimos años, pero eso que vos decías de pasar de ciudad está pasando. Ujú. Porque digamos, todas esas organizaciones desaparecieron, ya empezamos a ser más egoístas unos con otros y yo veo que nos estamos quedando atrás en la parte social, Claro. porque Ujú. ¿cómo no tenemos un rótulo que diga Bijagua? Ujú. Claro, sí, sí. ¿Ah? ¿Cómo no tenemos parquecitos que la asociación tiene que ver cómo los chapean? Ujú. Cuando hay una economía fuerte, fuerte, estamos hablando de economías fuertes en la zona, ¿verdad? Y hablo de todos, o sea, un guía promedio en Bijagua se puede ganar $60, promedio mínimo, ¿verdad? Eh, Pasar de ganarse un jornal de 15,000 colones, ¿verdad? Al doble o al triple, porque es bastante. Entonces, no sé, ese es el punto de quiebre. ¿Qué va a Ujú. pasar? Porque estamos haciéndonos más egoístas todos, que no me importa el otro, no me importa el otro, y la comunidad, que es la que vende, no le estamos regresando nada a ella.
Entonces esa es la parte, digamos, que no debería ser así, debería haber más apoyo en la parte social, ¿verdad? Porque Bijagua vende vida salvaje, Ujú. ¿verdad? Entonces, si ya no hay más perezosos, si ya no hay dantas, ¿Qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿verdad? Yo diría que para proyectos turísticos, con todo el respeto, sacar $100 por semana es nada, Ujú. es nada. Y si hablamos de 20 proyectos turísticos a $100, estamos hablando de $2,000. Inclusive, si tuviéramos $2,000 mensuales, sería un éxito. $2,000 mensuales en 20 proyectos es un éxito. ¿Para qué? Para generar muchas otras cosas de práctica que se ocupan. Vea, a veces, vamos, se ocupa ver embellecimiento. eh, y eso es algo que sí, más bien yo creo que en esa parte vamos para atrás. Verás que es muy interesante eso que mencionas porque yo ahí en mis tiempos de bus donde no tengo nada que hacer, me toca pensar, yo lo he pensado, ¿verdad? Digo, pues pucha, es que Bijagua tiene el potencial, al menos nosotros que estamos en conservación, metidas en conservación, en tener un programa grande, autofinanciado por la comunidad, Autofinanciado. en trabajar en proyectos de conservación que garantice la vida silvestre a largo plazo, para que, bueno, pues esta economía se siga manteniendo con el tiempo. Pero, pues, como decía Marlon, estamos retrocediendo un poquito. Sí, con la parte social y la parte de responsabilidad con la vida silvestre también nos estamos quedando para atrás. Es que creo que estamos siendo egoístas, ¿verdad? Ese es Ujú, el detalle, porque ahora bien, todos esos proyectos que nacieron o se involucraron en turismo, obviamente pues van a proteger. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos. Si usted tiene un proyecto y no tiene donde que la gente vea tucanes y perezosos y monos, la gente no va a ir a tu proyecto. Pero viene la otra parte, que es la parte ética que debemos tener a nivel ambiental ujú, y a nivel de profesional, digamos. Como le digo, yo sé que, por ejemplo, hoy en día, lastimosamente, y yo casi que estoy seguro, el 70% de los guías de Bijagua son informales, que hace un año estaban en agricultura, pepino, lo que sea, X, y hoy en día son guías. Y está bien, pero que se formalicen porque no van a tener la pericia para saber si esto está mal o no en la parte ética ambiental, claro. ¿verdad? Que a mí yo he visto cosas que yo digo, es que no, o sea, definitivamente yo no puedo ir a ese lugar. O además, yo me tuve que salir de un lugar porque simplemente las prácticas que habían, bueno, no eran prácticas ambientales, era simplemente no habían. ¿Por qué? Porque eran personas que pasaron de una agricultura normal y pum, se metieron, hicieron senderos y vieron que al otro le iba bien con los perezosos y con los tucanes y empezaron, pero sin nada ético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos cosas, vemos un perezoso en un pedazo de hierro, en un tubo de hierro. Ve, ahí está, en su hábitat natural. Natural. Eso no es un hábitat natural. Sí. Entonces, pero ¿de dónde sale que esta persona sea consciente y diga, esto es ético o no? Ujú, ¿Verdad? De la parte de educación que nos hace ajá, falta. Entonces, es difícil porque uno, cuando uno quiere que estas personas se den cuenta de esto, ujú, uno lo que hace es caer mal, ujú, piensa que tiene diferentes intereses. Entonces, de hecho, yo lastimosamente me he enfriado mucho a nivel socioambiental por esa parte, porque ya lo ven a uno, ¿verdad? Ahí viene Marlon, X o Y, y yo más bien caigo mal porque yo lo que quiero es que la gente aprenda a hacer las cosas bien, pero como la percepción es diferente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, yo no tengo nada con la formación, o sea, cuando la gente se hace informal o empírico, pero ujú, es más receptivo una persona en su palabra, en toda la palabra educada, a un consejo que una persona que no. ujú, Entonces, ese es el problema y yo por eso en los últimos años he tratado mejor de... Lástima porque antes trabajaba con muchas ganas, ahora me he ido quitando las ganas por lo mismo porque hay más problemas sociales, ya la gente te señalan, he tenido hasta problemas judiciales, yo tuve que ir un día al juzgado. Entonces, esos son detalles, ¿verdad? Que a veces uno, pero vamos, de ahí está el compromiso de que importa, esa gente, digamos, una persona no me tiene que quitar a mí el seguir siendo en ujú. la parte ética o no, ¿verdad? Pero sí es más tedioso. Es más complicado, pero
hemos visto en varios capítulos que ya hemos tenido, de que la insistencia y la perseverancia siempre gana, ¿verdad? Y tal vez suene como de que, bueno, Marlon es el que pasa ahí insistiendo de que se pongan las pilas con esto, pónganse en verdad al día, pero si no está Marlon que hace eso, quién va a estar, ¿verdad? Siempre vamos a tener que alguien, pues por así decirlo, caer mal, ¿verdad? Porque cuando usted lo regañan y tal vez usted no está viendo el lado malo de eso, usted va a decir, y si esa persona no tiene por qué decirme eso. Y es complicado también porque, bueno, hablemos de esta parte importante de ética en negocios y también de los guías de Bijagua, ¿verdad? Porque cuando yo, digamos, yo he sido consciente de que hay cursos de ética, de que hay personas que vienen a brindar educación y lastimosamente muchos de estos guías no van o no asisten porque prefieren ir a hacer un tour, ¿verdad? En ese momento. Y uno, obviamente, es un poco complicado de como entender, bueno, está bien, sí, tal vez necesitan el dinero y todo, pero también está la parte de que si no nos capacitamos, nunca vamos a crecer. Y si nos quedamos con que un perezoso está ¿cómo fue que dijiste, Mario? En un tubo de hierro, y al final vamos a decir el turista, bueno, o sea, sí es normalísimo ver el perezoso y el tubo de hierro. Y no es así, porque el turista se va engañado, ¿verdad? Y es súper, o sea, para nada ético. Y creo que, este podcast lo aprovechamos ahorita para hacer un llamado a la comunidad de Bijagua de que, ¿verdad? Tanto guías y personas, no guías también, porque yo no soy guía, ¿verdad? Y Hazel tampoco, pero vamos súper, o sea, apoyamos mucho esta parte de ética para todas las empresas y para, por supuesto, que empresas también de no de Bijagua se enteren de que, bueno, ¿verdad? Si vienen a Bijagua, como dice Marlon, pueden entrar 300 bucetas en temporada alta, pero ojalá que todas estas empresas que vienen de fuera sepan, ¿verdad? También de la ética y de la esencia del lugar, que no vengan a hacer cosas que no son parte de Bijagua, ¿verdad? Que es súper importante. Y creo que tenemos Marlon, un reto enorme porque la educación ambiental, o sea, ahorita tenemos que seguir insistiendo, ¿verdad? Para que las personas, los chiquitines que vienen creciendo y ¿verdad? Los jóvenes y todos logren cambiar este chip de que, bueno, está bien, no podemos ver a los perezosos ni a las dantas como dinero fácil, ¿verdad? Sino que tenemos perezosos, gracias a Dios, y tenemos dantas, conservemos los lugares, porque si el día de mañana esos perezosos no están, o no están las dantas, y no están los monos, y no están las ranitas, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Se nos cae todo ese desarrollo económico que se ha alcanzado, por así decirlo. Y yo creo que también que es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque está la responsabilidad tanto del propietario, de la persona que da el servicio, por asegurarse de capacitarse y tener todos los conocimientos y la ética para dar la información y el servicio lo más responsable posible, pero también nosotros como personas que somos parte del mercado, tenemos un poder bastante grande en demandar un servicio ético y responsable, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que también ahí es tal vez no delegar siempre la responsabilidad al propietario, pero también saber que las personas como clientes y como consumidoras tienen ese tipo de Es poder. una obligación también de aprender de eso, sí. Bueno, Marlo, vamos a cambiar un poquito esto porque tenemos una actividad en el podcast, ¿verdad? La cara de Marlo, esto no se asuste. Se asusta. Sí, se asusta. Bueno, es una actividad que se llama la cápsula del tiempo. Entonces, lo que queremos es que usted se imagine que en 25 años, cuando Marlon ya está ya viejito, no mentira, en 25 años, escuchen este podcast y que escuchen a un Marlon del 2025 contándoles algo que usted quiere rescatar de Bijagua de ahorita, o sea, de Bijagua de este momento, algo que usted diga, bueno, yo quiero que ustedes recuerden que Bijagua está pasando en este momento esto. Algo que usted diga, sí, acuérdense. O puede ser algo así, o también puede decir como, recuerden que en Bijagua era muy lindo y es que actualmente existe, lo hayan destruido generaciones. Sí. Bueno, ahorita estamos viviendo un tiempo que para cualquier viajeño no lo hubiéramos pensado, inclusive para cualquier guía hace 15 años no lo hubiéramos pensado, que es el avistamiento de vida silvestre tan fácil Ujú. que no sé si en 25 años el que está escuchando esto diga, sí, no, y ahora hasta los jaguares los vemos, ¿verdad? Oye, Porque pensar en ver una anta por unos 30 minutos
con 10 clientes hace 15 años era impensable, simplemente impensable. Habría que ir a Corcovado tal vez, pegarse una caminata de 8 horas, ¿verdad? Y tal vez verla. Hoy en día verla ahí, ¿verdad? Entonces, son cosas que espero. No sé, de hecho, es una pregunta que todos los guías o ambientalistas tenemos. ¿Qué va a pasar con la vida silvestre? Si va a llegar al punto que nos va, bueno, en el caso de Bijagua, ¿verdad? Porque vamos, a nivel país es otra cosa, ¿verdad? Hoy en día, como le digo, yo he tenido que ir a rescatar perezosos dentro de una casa, Ujú. ¿verdad? Dantas que están ya en zonas, digamos, en Bijagua urbanas. Ajá. Ujú. Entonces, eh, sí, o sea, hasta cuál va a ser el punto de quiebra de que esos animales van a llegar al punto o realmente estamos haciendo las cosas bien o que si en 25 años eso no va a llegar a desaparecer, Ujú. ¿verdad? Pero eh, todo lo que hoy ustedes tienen es un proceso de muchos años atrás. Ujú. Entonces, que si en 25 años van a estar viendo jaguares y van a estar viendo un montón de cosas, créame que hubo gente trabajando muy fuerte para que eso se dé y son procesos que se dan poco a poco, no es un proceso de 5 años, inclusive requiere mucho más, ¿verdad? Y gente que creyó en eso, en ser pueblo, o sea, hacer cosas. Uno tiene un compromiso social, yo le digo, hacer patria es hacer las cosas bien Ujú. y saber que aunque uno y no, nadie me está viendo, no, yo mismo me estoy viendo, como dicen los japoneses, ellos son los número uno, ¿verdad? Que cuando está el semáforo en roja, no cruzan, porque dicen, no, es que yo me veo que voy a pasarme el semáforo en rojo. Entonces deberíamos de ser un poquito así en esa parte y saber que sí tenemos una responsabilidad, porque nos dieron un planeta que todavía, cuando yo nací, había oxígeno, habían árboles, habían animales, y se han hecho cosas bien, pero podemos hacerlas todavía mejor y no cansarnos o no llegar al punto de perder eso, ¿verdad? Esa esencia de pueblo, que es otra cosa que estamos hablando aquí en Bijao, que es tratar de hacer pueblo siempre. O sea, apoyar la parte local, no esperar nada del gobierno, no esperar, o sea, no sé por qué hay gente que pretende esperar cosas del gobierno. O sea, el gobierno tiene sus enredos, pero si uno pretende esperar, es excusarse que yo estoy sentado en mi casa haciendo audios, de echándole la culpa al gobierno, pero ¿por qué no fui y junté o tapé ese hueco? Es un ejemplo nada más que uno puede Ujú. hacer. Ujú. Qué interesante. Qué interesante el gran reto que tenemos. Totalmente. Marlon, y voy a hacer una pregunta más sentimental en el sentido de que, ¿qué significa para usted entonces? Porque ya usted, aunque no es de Bijagua, ¿verdad? Es un bijagüeño. Y ya tengo hijos bijagüeños, Ya sí. tienes hijos bijagüeños, exacto. Entonces, ¿qué significa para usted ser un bijagüeño más? Porque es la realidad, ¿verdad? Siente ese sentido, no sé, de responsabilidad, de poder decirle a las generaciones, bueno, yo tengo que enseñarles a mis hijos, ¿verdad? Sí. Enseñarles a mis hijos esto, cómo tienen que ser las cosas. Cuéntanos. Pues mira, yo estoy en el punto medio ahorita porque yo viví 21 años en Cartago y ahora tengo 20 años en Bijagua. Entonces estoy como en la mitad. Eh, Obviamente es un lugar que tengo mis raíces aquí ya también, ¿verdad? Negocio, familia, bueno, familia primero y negocios, mis hijos. A mis hijos los he educado exactamente así, con la forma de que ellos quieran, que hagan la diferencia. En Bijagua, vamos a ir a sacar un sábado, vamos a hacer unas vaquitas. No, papi, ¿por qué nosotros? Porque punto, vamos y ya, ¿verdad? Entonces, en esa parte, yo trataba de que mis hijos aprendan qué hay que hacer. Mi papá lo hizo conmigo. Yo no sé por qué mi papá me llevaba los domingos a trabajar a la construcción ahí de cosas a nivel social en mi pueblo, Aguacaliente. Yo decía, pero ¿por qué solo yo? Habíamos dos niños trabajando un domingo y eran yo y mi hermano, haciendo, no sé, cosas ahí. Me dice, bueno, porque hay que aportar. Tal vez por ahí, digamos, viene esa parte, ¿verdad? Y yo la inculco en ellos, porque es que lo peor que podemos hacer es excusarnos siempre. Eso, o sea, el humano que se excusa no va a crecer. El humano que hace, crece. Ujú. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, como bijagüeño, digamos, he tratado de hacer las cosas bien. Tal vez he hecho mis errores, mis cosas, ¿verdad? Trato de aprender siempre y quiero, o sea, me gusta este pueblo, me gusta esta comunidad y realmente
voy a seguir haciendo cosas por el bien. De hecho, a nivel personal, uno de los retos que tengo es, muchos de mis compañeros de universidad son profesores, entonces me encantaría llegar a ser un profesor en la parte de turismo, porque es que cuando uno ve esas generaciones que, por Dios, o sea, no, ya no tengo nada en contra de los profesores que están actualmente ni nada en la parte ambiental o en la parte de turismo, pero es que si hay un profesor o una profesora que realmente es verde, o sea, porque nació verde, porque es verde y no es un fake, como decimos, no es una mentira, Sí. es muy diferente la forma de educar a que solamente voy a estudiar turismo porque, bueno, voy a ser profesor de turismo porque paga mejor que un profesor de matemáticas y que me va, digamos, y una vez que haces todo eso, llegas a la casa y ni siquiera reciclas en tu casa. O sea, Ujú, o sea, no podría. Es más, yo sé, digamos, para mí turismo, digamos, la parte de reciclaje es como para otro seguridad. ujú. Entonces, en mi casa es imposible que se bote una botella de plástico, imposible. O sea, mis hijos más bien, en un momento tuve que quitarle que andaba juntando tantas botellas y tantas latas que ya le digo, pa, no, ya, o sea, no podemos hacer todo por todo lado. Pero es bonito que ellos tengan esa semilla. Y es una constancia, porque si usted lo deja hacer 6 meses, ya se pierde. Claro. Entonces hay que estar en eso, ¿verdad? Entonces, como dije, trato y seguiré tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible para que todos esos recursos naturales que tenemos hoy en día estén protegidos, ¿verdad? Y que más bien el día de mañana haya más biodiversidad. Ujú. Bueno, Marlon, muchísimas gracias. Yo creo que ya nos toca finalizar, pero ha sido una conversación bastante bonita, bastante rica en información. Y bueno, sí, agradecerte por sacar el ratico y compartirnos tanta sabiduría. No, no, es un placer, digamos. A veces, es más, yo no venía preparado con toda esta información que di, esa la tenía muy guardada, pero también es una forma de que uno dice, güey, pucha, no he hecho las cosas tan mal, ¿verdad? Exacto. Entonces, y me motiva para seguir trabajando y seguir haciendo cosas buenas. Súper, ¿no? De verdad, gracias. Y bueno, igual siempre me gusta como agradecer en persona a Marlon por todo el esfuerzo que ha hecho y todo el apoyo a los bijagüeños, a Bijagua, a los bosques, todo eso que es tan importantísimo. Y por venir a compartir con nosotros esto. Yo sé que a mí me encanta porque podemos seguir hablando horas y horas, ¿verdad? Y que siempre van a salir historias y temas importantes, pero eso quedará para otro capítulo del podcast. Y bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Ese sería el capítulo de Legado Verde. Nos vemos en un nuevo episodio y bueno, abracitos desde Ijagua. Chao.